Aquella mañana me levanté temprano como casi todos los días. No necesito despertador. A mi edad el cuerpo se acostumbra a abrir los ojos antes de que salga el sol. Me preparé una taza de café de olla, con canela y piloncillo, como solía hacerlo Elizabeth cuando aún estaba conmigo. Salí al porche de mi casa en Monterrey. Me senté en la silla de madera que cruje con cada movimiento y me quedé mirando la calle tranquila del barrio. El aire olía a carne al pastor. Un taquero ya había encendido el trompo en la esquina y el aroma se mezclaba con el humo de los escapes de los primeros camiones. El ruido de un viejo autobús urbano que pasaba rechinando los frenos se confundía con los ladridos de un perro del vecino. Todo era rutina, todo era cotidiano, todo parecía normal, hasta que sonó el teléfono, el timbre del aparato. Ese teléfono fijo que todavía conservo en la sala retumbó con insistencia. Caminé despacio, apoyándome en la mesa y levanté el auricular. «Bueno», dije con voz pausada. Del otro lado, reconocí de inmediato la voz de mi hijo David. Era rápida, firme, pero con una frialdad que me atravesó el pecho. «Padre», me dijo sin rodeos, «le llamo para avisarle que ya vendimos la casa de Puerto Vallarta y también el Chevy Impala, que era suyo. Necesitábamos el dinero para nuestro proyecto en Madrid». Me quedé helado. Por un instante, pensé que había escuchado mal. Llevé el auricular más cerca del oído. «¿Qué dijiste, David?» «¿Qué vendiste?» «¿Qué?», pregunté con un hilo de voz. «La casa de la playa y el carro viejo», repitió él casi con impaciencia. «No se preocupe, padre. Sabemos lo que hacemos. Melissa y yo vamos a invertir en algo grande. Las ganancias se multiplicarán por 10. Usted ya es mayor. No entiende estas cosas de negocios modernos». Quise responder. Quise gritarle que esas propiedades eran el recuerdo de toda una vida de trabajo, de sacrificio junto a su madre. Pero antes de que pudiera articular palabra, escuché otra voz en el fondo. Era Melissa, mi nuera, con ese tono dulce que siempre usaba para esconder la dureza de sus palabras. «Don Bennett», dijo casi cantando, «ya verá que todo saldrá bien. Cuando regresemos, usted se sentirá orgulloso de nosotros». David no me dio oportunidad de contestar. Cortó la llamada con un clic seco. Me quedé de pie inmóvil, con el auricular aún en la mano. En la sala solo se oía el tic-tac del reloj colgado en la pared. Ese reloj que Elizabeth había comprado en un mercado de Guadalajara hace más de 30 años. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Caminé hasta la ventana. Afuera la vida seguía como si nada. Don Francisco, mi vecino de toda la vida, pasaba con su sombrero de palma y me saludó con la mano. Yo levanté la mía forzando una sonrisa. Él siguió su camino sin sospechar que dentro de mi casa acababa de caer un rayo. Unos minutos después, el carrito de tamales apareció por la calle. El vendedor gritaba: «Tamales oaxaqueños calientes recién hechos». Su voz se mezclaba con la risa de unos niños que corrían detrás de una pelota. El mundo seguía girando con normalidad, mientras yo sentía que el mío se detenía. Me dejé caer en el sillón de la sala. Cerré los ojos. Recordé a Elizabeth sonriendo en el porche de la casa de Puerto Vallarta, los atardeceres frente al mar, las vacaciones familiares. Recordé también el día en que compramos aquel Chevy Impala usado, cómo lo restauré pieza por pieza en el taller y cómo David, de niño, jugaba a girar el volante. Todo eso se había ido con una sola llamada telefónica. Pasé la mañana en silencio. El café de olla que había dejado en el porche ya estaba frío. Ni siquiera tuve fuerzas para calentar otro. A mediodía, escuché a lo lejos la campana del carrito de helados, el bullicio de los vendedores ambulantes, el rumor de la ciudad que seguía su ritmo, pero dentro de mi pecho solo había un vacío pesado. Por la tarde, mientras el sol bajaba, escuché el sonido del celular vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de WhatsApp. Lo abrí y vi la foto de David y Melissa sonriendo frente al aeropuerto. Llevaban maletas nuevas. Melissa levantaba la mano haciendo una señal de victoria. Debajo un texto corto. «Hasta pronto, don Bennett. Empezamos nuestra aventura». No respondí. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Sentí que la sangre me golpeaba en las sienes. En un instante, 40 años de desvelos, de trabajo bajo el sol, de noches en el taller mecánico, de cuidar cada peso para darle a mi hijo una vida mejor. Todo parecía borrado.
reducido a una imagen digital y a unas palabras frías. Me levanté, caminé hacia el patio. El cielo de Monterrey estaba teñido de naranja. Las montañas a lo lejos parecían más oscuras. Me apoyé en la barandilla, respiré hondo. Sentía un peso insoportable en el pecho, como si cada recuerdo con David se hubiera convertido en piedra. Esa noche no pude cenar. Solo me serví un vaso de agua y me quedé sentado en la mesa de la cocina, escuchando el goteo de la llave que no he arreglado en meses. Cada gota que caía al fregadero sonaba como un martillazo. Pensaba en Elizabeth. Si ella estuviera viva, ¿qué diría? ¿Cómo miraría a su hijo después de semejante traición? Cerré los ojos y casi pude escuchar su voz. Bennett, confía en que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Pero en ese momento, lo único que yo sentía era un dolor sordo, un vacío que se extendía desde el estómago hasta la garganta. Me acosté tarde, sin fuerzas, con la imagen de aquel mensaje en la mente. Mi hijo sonriendo, mi nuera levantando la mano y yo aquí solo, con la certeza de que la vida me había dado una estocada que jamás olvidaré. Esa noche apenas pude dormir. La llamada de David resonaba en mi cabeza una y otra vez, como si la voz de mi propio hijo me persiguiera en cada rincón de la casa. Me levanté de la cama antes de la medianoche, encendí la lámpara del pasillo y caminé despacio hasta el armario de madera en la habitación donde Elizabeth solía guardar sus cosas más preciadas. Ese armario llevaba años allí, con la pintura descascarada y el olor a cedro todavía impregnado en las tablas. Me arrodillé frente al cajón inferior. Hacía tiempo que no lo abría. Al hacerlo, un crujido largo me estremeció y levantó un poco de polvo. Moví algunas mantas viejas, un chal tejido a mano y una caja de zapatos llena de cartas antiguas. En el fondo, semioculto por un trapo blanco amarillento por los años, apareció un pequeño cofre de hojalata. La tapa tenía manchas de óxido y el candado estaba flojo. Lo tomé entre mis manos. Pesaba más de lo que esperaba. Al abrirlo, descubrí un sobre grueso sellado con el papel ya amarillento. En el frente, reconocí al instante la caligrafía firme y elegante de Elizabeth. Decía, «Para Bennett cuando me haya ido». Sentí que el corazón me golpeaba fuerte contra el pecho. Mis dedos temblaban. Por un momento dudé en abrirlo. Me parecía que al romper ese sello, estaba también abriendo un pedazo de ella que había decidido guardarme para cuando ya no estuviera. Pero tomé aire y con cuidado rasgué el papel. Dentro había varios documentos. Primero un fajo de escrituras de propiedades en Monterrey, terrenos, un pequeño local en renta, incluso el título de la casa donde vivía David. Luego, un contrato de una empresa a su nombre, una sociedad que nunca me había mencionado con tanto detalle. Entre las hojas estaba también un librito azul, una libreta de ahorro de Banamex, con números que me hicieron abrir los ojos. No era una fortuna inmensa, pero era mucho más de lo que yo pensaba que teníamos. Al fondo, cuidadosamente pegado con cinta a un cartoncillo, había una llave metálica con la inscripción, Caja Fuerte, Banamex. Y junto a todo eso, una nota breve escrita a mano. Mi amor, si algún día David olvida el valor de la familia, recuerda que yo he dejado preparado lo suficiente para que nunca estés desprotegido. No dejes que el dolor te venza. Con cariño eterno, Elizabeth. Las letras me ardían en los ojos. Apoyé el sobre la mesa de la cocina y me quedé sentado largo rato, sin moverme, acariciando el papel como si así pudiera sentir su mano todavía. Decidí fotografiar cada página con mi celular, guardarlas en la memoria. No quería que nada se perdiera. El clic de la cámara resonaba en la cocina en medio de un silencio profundo, roto solo por el zumbido del refrigerador. Cuando terminé, eran casi las 3 de la madrugada. Guardé todo en una carpeta de plástico y me quedé dormido un rato en la silla, con la frente apoyada en mis brazos. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana. El canto de un vendedor de pan de dulce se escuchaba por la calle. Conchas, cuernitos, pan recién salido del horno. Me vestí con calma, tomé la carpeta y salí rumbo al centro de Monterrey. Caminé hasta la parada del camión. La ciudad ya bullía de gente. Obreros con cascos, mujeres con bolsas del mandado, niños corriendo con mochilas. El tráfico rugía, las bocinas sonaban sin parar. Yo sostenía los papeles contra el pecho, como si fueran un tesoro frágil.
El despacho del licenciado Ramírez estaba en la planta alta de un edificio antiguo, encima de una zapatería donde todavía trabajaban con martillos y clavos. Subí las escaleras de madera que crujían a cada paso y llegué a la puerta con un letrero pintado a mano: Ramírez y Asociados, Abogados. Al entrar, el olor a café fuerte y a papel envejecido me golpeó. Ramírez, un hombre de cabello canoso y lentes gruesos, me recibió con un apretón de manos. Había sido conocido de Elizabeth, alguien en quien siempre confió. «Don Bennet, ¿qué lo trae por aquí tan temprano?», preguntó con voz calmada. Coloqué la carpeta sobre su escritorio de madera y dije: «Necesito que lea esto». Él ajustó sus lentes y comenzó a revisar los documentos uno por uno. Pasó las hojas con lentitud, frunciendo el ceño, tomando notas en un cuaderno de tapas negras. A cada momento alzaba la vista sorprendido. Después de casi media hora levantó la cabeza. «Señor», me dijo, «su esposa fue más previsora de lo que cualquiera imaginaba. Con estos documentos, usted sigue siendo dueño legal de varias propiedades, incluso del edificio donde su hijo vive ahora». Elizabeth dejó todo muy bien amarrado. «Créame, ellos creen que le han quitado todo, pero en realidad no tienen nada sólido». Me quedé callado. No me salieron palabras, solo asentí despacio. Ramírez cerró la carpeta y añadió: «Usted todavía tiene con qué defenderse, don Bennet, pero le recomiendo paciencia. No les muestre aún que conoce la verdad. Espere el momento adecuado». Agradecí con un gesto y me despedí. Bajé las escaleras otra vez al bullicio de la ciudad. De regreso, me detuve frente a un taller mecánico donde yo había trabajado décadas atrás. El olor a aceite y metal caliente me transportó en el tiempo. Dentro, un muchacho joven martillaba una pieza de carro. Al verme, dejó las herramientas y salió apresurado. «Don Bennet», exclamó, «qué gusto verlo. Usted me enseñó hace años cómo arreglar un carburador. ¿Se acuerda?». Lo recordaba, aunque vagamente. Me estrechó la mano con entusiasmo. «Yo sigo aplicando lo que usted me enseñó», dijo con orgullo. «Siempre les cuento a los aprendices que tuve un maestro de verdad». Le sonreí. Ese instante me recordó que toda mi vida había trabajado duro, que cada peso que ahorramos con Elizabeth lo destinamos al futuro de David, y ahora ese futuro me había dado la espalda. Seguí caminando. El sol del mediodía caía fuerte sobre Monterrey. Paré en un puesto ambulante y pedí un agua fresca de tamarindo. El sabor ácido y dulce me alivió la garganta reseca. Al llegar a mi calle, vi a don Francisco sentado en su mecedora en el porche de su casa, con un vasito de tequila en la mano. «¿Todo bien, vecino?», me preguntó, entornando los ojos bajo el sombrero. Me quedé un segundo en silencio y respondí: «Todo a su tiempo, Francisco». Él asintió y levantó el vaso como brindando. Entré a mi casa, puse la carpeta sobre la mesa y miré otra vez la nota de Elizabeth. Sus palabras seguían ardiendo en mi pecho. «Nunca estarás desprotegido». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que dentro de mí se encendía una chispa. No era alegría ni alivio. Era algo más duro, la determinación. Sabía que vendrían tiempos difíciles, que David no se detendría fácilmente. Pero también sabía que, gracias a Elizabeth, yo no estaba tan indefenso como ellos pensaban. La traición dolía, sí, y dolería siempre. Pero ahora tenía un arma silenciosa en mis manos, y estaba dispuesto a esperar, a observar y a actuar en el momento justo. En mi corazón, una pequeña llama de decisión empezó a crecer en medio de la oscuridad. Un SUV negro, reluciente, dobló la esquina y se detuvo justo frente a mi casa. Era de esos vehículos que parecen brillar bajo cualquier luz, un lujo que yo jamás hubiera considerado en mi vida. Lo reconocí. Era el coche que David había comprado hacía poco, de segunda mano, pero impecable. La puerta se abrió y mi hijo bajó con paso seguro, un maletín en una mano y un sobre en la otra. Melissa permanecía dentro del vehículo, con gafas oscuras y el cabello perfectamente peinado. Movía los dedos con rapidez sobre el teléfono, sin levantar la vista, como si el mundo entero fuera menos importante que la pantalla. David entró sin siquiera esperar a que lo invitara. Pasó por el pasillo, directo a la cocina como si aún viviera allí, como si la casa le perteneciera. Yo lo seguí despacio, limpiándome las manos en el pantalón. Se sentó en la silla frente a la mesa y, sin preámbulos,
Dejó caer un sobre delgado sobre la superficie de madera. El golpe seco me hizo estremecer. «Aquí está su parte, padre», dijo con voz firme, con la seguridad de un hombre que cree estar haciendo un trato justo. «El 30%. Suficiente para que viva cómodo unos meses». Lo miré sin responder. La frase flotaba en el aire como una sentencia. Melissa, desde el asiento del copiloto, habló lo bastante alto como para que la escuchara desde la ventana abierta. «Don Bennett, no se preocupe tanto. David sabe mover el dinero. En Madrid se necesitan hombres con visión como él. Nosotros vamos a multiplicar todo». Yo bajé la mirada al sobre. Lo abrí con cuidado y conté con los ojos. Billetes nuevos, perfectamente ordenados, que no alcanzaban ni para una fracción del valor real de la casa en Puerto Vallarta. La casa donde Elizabeth y yo habíamos pasado tantas tardes mirando el mar. La casa donde David jugaba de niño en la arena. David sonrió con superioridad. Se levantó y, como si estuviera en su propia casa, abrió la jarra de agua fresca en la nevera. Se sirvió un vaso y bebió despacio. «Padre, usted ya no está para preocuparse por estas cosas», añadió. «Deje que los jóvenes trabajemos. Usted debería disfrutar lo que le queda de vida». Me quedé callado. La sangre me hervía por dentro, pero mis labios permanecieron cerrados. Melissa seguía escribiendo mensajes en su teléfono, con una sonrisa fría dibujada en la cara. Apenas levantaba la vista, como si la conversación no la involucrara en absoluto. En ese momento, escuché un golpe suave en la puerta trasera. Era don Francisco, mi vecino, que traía en un balde algunos mangos maduros de su árbol. Entró con confianza, como siempre lo hacía, y al ver a David en la cocina se detuvo un segundo. «Buenos días, joven», saludó con cortesía. David ni siquiera se molestó en sonreír. Hizo un gesto con la mano como espantando una mosca. «Estoy ocupado, vecino». Francisco arqueó las cejas, dejó los mangos sobre la mesa y se retiró sin más, murmurando apenas un «con permiso». Pude ver en sus ojos una mezcla de incomodidad y decepción. El silencio se hizo pesado. David bebió el último trago de agua, dejó el vaso sobre la mesa y se acercó a mí. Me dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte para ser amistosa. «Padre, no se aferre a lo viejo. El dinero está para moverse. Yo voy a hacerlo crecer 10 veces. Confíe en mí». Lo miré fijo, pero no dije nada. Él interpretó mi silencio como aprobación. «Muy bien», añadió mientras se encaminaba a la puerta. «No se preocupe por nada. Cuando regresemos de Europa, todo será distinto». Salió con paso seguro, subió al SUV y arrancó el motor. Melissa, sin quitarse las gafas de sol, alzó una mano en un gesto vago, como si fuera un adiós mecánico. El vehículo se alejó levantando un poco de agua de los charcos. Me quedé en el umbral de la casa, viendo cómo las llantas del coche salpicaban barro en la callejuela. El sonido del motor se fue apagando, hasta que quedó solo el murmullo lejano de la ciudad. Entré de nuevo a la cocina, abrí el sobre una vez más. Saqué los billetes y los extendí sobre la mesa. Los miré largo rato. Cada billete parecía pesar una tonelada de amargura. No era solo el valor material. Era el insulto, la reducción de toda una vida a un 30%. Mientras recogía los mangos que había dejado Francisco, pensé en Elizabeth. Ella habría sabido qué decir, cómo mirar a David a los ojos. Yo, en cambio, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me ataba la lengua. Guardé el dinero en un cajón sin contar otra vez. No valía la pena. Tomé un cuchillo y corté uno de los mangos. El jugo dulce me recordó los veranos en que David corría por el patio con las manos pegajosas, riendo a carcajadas. Ahora, ese mismo hijo había puesto precio a mi vida. Me senté en la silla, solo, con el sabor agridulce del mango en la boca y el eco de las palabras de David repitiéndose en mi cabeza. «Con este 30%, usted tiene suficiente». Miré por la ventana. El cielo estaba encapotado otra vez, y pensé que la lluvia volvería pronto. No dije nada en voz alta. No era necesario. Dentro de mí, en silencio, comencé a sentir que la paciencia se me agotaba. Y en esa calma aparente, nació una determinación que hasta entonces había estado escondida. A la mañana siguiente, me desperté con un peso distinto en el pecho. El sobre que había encontrado en el armario de Elizabeth y las palabras escritas con su letra me habían dado algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, un poco de fuerza. No era alivio todavía, pero sí la sensación de que no todo estaba perdido.
Me vestí despacio, con la misma ropa sencilla de siempre. Pantalón de mezclilla gastado y una camisa clara que había pertenecido a mi hermano mayor. Guardé la carpeta con los documentos bajo el brazo y salí rumbo al centro de Monterrey. El sol ya caía fuerte desde temprano y las calles hervían de gente. Pasé junto a un grupo de estudiantes uniformados que corrían para no perder el camión. Una señora vendía gorditas en una esquina y el olor a masa recién frita me siguió varias cuadras. Todo ese ruido cotidiano me hacía sentir que el mundo no se detenía, aunque yo caminara con la sensación de que cada paso pesaba una tonelada. El despacho del licenciado Ramírez estaba en un edificio viejo de 2 pisos. En la planta baja había una zapatería, donde todavía fabricaban calzado a mano. Desde la calle podía escuchar el golpeteo de martillos sobre el cuero. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies y me encontré frente a una puerta de vidrio esmerilado con letras pintadas. Ramírez y Asociados, abogados. Golpeé con los nudillos y entré. El lugar era pequeño, con paredes cubiertas de estantes llenos de carpetas polvorientas. El aire estaba impregnado del aroma a café recién hecho y a papel guardado por años. Ramírez, un hombre de cabello gris y bigote bien recortado, me recibió con una sonrisa cordial. Me conocía desde hacía tiempo y había sido amigo de Elizabeth en asuntos legales. «Don Bennett», dijo estrechándome la mano, «qué gusto verlo. Pase, siéntese. ¿Qué lo trae por aquí?» Me senté frente a su escritorio y coloqué los papeles sobre la mesa. «Necesito que revise esto, licenciado». Él se acomodó los lentes, tomó el primer documento y comenzó a leer con calma. Sacó una pluma y subrayó algunos párrafos, mientras pasaba las páginas lentamente. Yo lo observaba en silencio, escuchando el tic-tac de un reloj de pared y el murmullo lejano de la calle. Finalmente levantó la vista y me preguntó con tono serio, «Don Bennett, ¿usted firmó este poder en el día del funeral de su esposa?» Sentí un nudo en la garganta. «Sí», admití. Me lo pusieron delante mientras arreglábamos lo de la cremación. No leí nada, solo firmé. Ramírez frunció el ceño y con el dedo golpeó suavemente una línea casi escondida al final del documento. «Aquí está la clave. Mire lo que dice». Me acerqué. En letras pequeñas podía leerse «Uso limitado, trámites funerarios». Él levantó la vista con una sonrisa irónica. Su hijo creyó que este documento le daba todo el poder, pero lo único que le daba era la autorización para firmar papeles relacionados con el funeral. Nada más. No puede vender casas, no puede disponer de vehículos. En pocas palabras, Don Bennett, se han enredado solos. Me quedé callado. Sentí un golpe en el corazón, pero esta vez no era de dolor, sino de un alivio extraño, como si me hubieran quitado un peso de encima. «¿Está seguro de eso, licenciado?», pregunté. «Completamente». Sacó una libreta y comenzó a escribir. «Lo que procede es pedir la nulificación inmediata de cualquier transacción hecha con este poder. El juez verá que es inválido. Y créame, eso nos abre un camino muy sólido para recuperar lo que es suyo». Me quedé observando la mano del abogado mientras tomaba notas. Cada trazo suyo en el papel me parecía una cuerda que se iba tensando alrededor de David y Melissa. En ese instante, un sonido del exterior entró por la ventana abierta. Un vendedor ambulante pasaba por la calle, gritando con fuerza: «¡Elotes! Elotes con mayonesa y chile bien calientitos». El grito callejero tan común se mezclaba con el momento decisivo que estaba viviendo dentro de esa oficina. Ramírez cerró la libreta y me miró fijamente. Sus ojos brillaban detrás de los lentes. «Señor, tiene usted una gran oportunidad en las manos, pero le advierto algo, paciencia. No se adelante, no les muestre aún que sabe. El momento de revelar todo llegará, y cuando llegue será contundente». Asentí en silencio. No confiaba en mi voz. Me despedí con un apretón de manos firme y salí del despacho. Al bajar las escaleras, el olor a cuero recién trabajado de la zapatería volvió a envolverme. Afuera la luz del mediodía era cegadora. Monterrey hervía en su ritmo frenético. Claxon de coches, voces de vendedores, el calor aplastante que hacía sudar a cualquiera en segundos. Me detuve en una esquina. Había un carrito de aguas frescas. Pedí una de Jamaica. El vaso de plástico frío en mis manos me dio un alivio inmediato.
Bebí un sorbo y el sabor ácido, dulce y fresco se deslizó por mi garganta, limpiando un poco la pesadez que cargaba desde días atrás. Miré a la gente que pasaba, madres con niños de la mano, jóvenes con audífonos, obreros en bicicleta. Nadie sabía lo que yo acababa de descubrir. Nadie podía imaginar que el aparente triunfo de mi hijo era en realidad un castillo de arena a punto de derrumbarse. Seguí caminando de regreso a mi barrio. Cada paso me parecía más firme que el anterior. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo un viejo cargando culpas y silencios. Era un hombre con un plan, con la certeza de que mi esposa, incluso desde la tumba, me había dado la fuerza para enfrentar lo que venía. El sol me golpeaba la cara, pero dentro de mí sentía algo distinto, una frescura inesperada, como si hubiera encontrado un respiro en medio del desierto. Esa tarde, al llegar a casa, coloqué los documentos en un cajón seguro y me senté bajo la sombra del porche. Los niños jugaban en la calle. Don Francisco regaba sus plantas. El tamalero anunciaba su mercancía al doblar la esquina. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada volvería a hacerlo. Dentro de mí, la calma había dejado paso a una decisión clara: esperar, observar y dejar que mi hijo se confiara. El golpe llegaría en su momento, y cuando llegara, no sería yo quien se desplomara. Sería él. Pasaron varias semanas en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada de David. La casa estaba sumida en un murmullo extraño, como si hasta los relojes marcaran el tiempo con más lentitud. Yo me ocupaba de mis rutinas: barrer el patio, regar las plantas, preparar mi café de olla cada mañana. Pero en el fondo sabía que la calma era engañosa. Una tarde cualquiera, mientras estaba en la fila del banco, un conocido de muchos años que trabajaba ahí como asesor se me acercó en voz baja. «Don Bennett, ¿sabe algo de su hijo?», preguntó con cautela. «Hace semanas que no lo escucho», respondí. El hombre suspiró y miró alrededor antes de hablar. «Pues me contaron que en Madrid anda metido en problemas, que se endeudó con gente seria y que las cosas no le están saliendo como pensaba». No dije nada, solo asentí. El estómago se me apretó, pero no mostré reacción. Esa misma noche, ya en casa, encendí la computadora vieja y busqué en las noticias. Encontré una nota breve en un periódico digital español. Pequeños inversionistas mexicanos fracasan en un proyecto inmobiliario en Madrid. Entre los nombres, leí el de mi hijo, David Hernández. Sentí una mezcla amarga de vergüenza y tristeza. No pude dormir. Los días siguientes revisé, casi con curiosidad morbosa, las redes sociales. Ahí estaban las fotos de hacía apenas unas semanas. David y Melissa, sonrientes en la Plaza Mayor, brindando con copas de vino, posando frente a un restaurante caro. El contraje, ella con vestidos elegantes. Parecían felices, seguros, triunfadores, pero después de esas imágenes todo se detuvo. Ni una foto más, ni una palabra. El silencio digital hablaba por sí solo. Una mañana, mientras me servía café, escuché el timbre de un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido con prefijo extranjero. Dudé en abrirlo. Finalmente lo hice. Su hijo David no pagó la renta. Melissa se fue con otro. El texto era directo, frío como un cuchillo. Lo firmaba una mujer española, seguramente la dueña del piso que habían rentado. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Después la apagué y seguí bebiendo mi café, como si nada. Pero en mi interior sentí como algo se me rompía un poco más. Al día siguiente, Don Francisco vino a visitarme. Llevaba bajo el brazo un periódico de nota roja. Me lo extendió en silencio. En la portada había una foto pequeña, borrosa, pero clara para mis ojos. Melissa caminaba de la mano con un hombre desconocido por las calles de Madrid. «¡Mala mujer!», murmuró Francisco, negando con la cabeza. Yo no respondí. Tomé un sorbo de mi café de olla y seguí mirando el suelo. El silencio era mi única respuesta. Una semana después, el silencio de David se quebró. Una tarde calurosa, escuché un taxi detenerse frente a mi casa. Desde el porche lo vi bajar. No era el mismo hijo que había partido con aires de grandeza. Llevaba una maleta vieja, despintada, la ropa arrugada, el cabello sin peinar. Su camisa tenía manchas y el cuello estaba torcido. Se veía más delgado, con ojeras profundas. Pagó al chofer con monedas y billetes arrugados. Ni siquiera levantó la mirada. Tomó la maleta, caminó hasta la puerta y entró sin decir palabra.
Yo me quedé en el porche observando. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él los apartó enseguida, como si la vergüenza lo pesara más que la maleta que arrastraba. Entró directo al salón y dejó caer sus cosas junto al sofá. Se sentó y se hundió en los cojines, exhausto. No me dijo nada. Yo tampoco. Solo me limité a mirarlo, a reconocer en ese hombre derrotado a mi propio hijo. A la hora de la comida él no pidió nada. Yo calenté un plato sencillo de frijoles y tortillas. Puse la mesa como siempre, pero David no se acercó. Se quedó en el sofá con los ojos cerrados. El calor de Monterrey se colaba por las ventanas. Afuera los niños jugaban. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos. Dentro, el silencio era casi insoportable. Al poco rato comenzó a roncar. No eran ronquidos tranquilos, eran ásperos, cargados de cansancio y de alcohol viejo. El olor a sudor y a vino barato llenaba la sala. Me acerqué despacio y lo cubrí con una manta ligera. Lo miré dormir. Vi en su cara la derrota escrita como nunca antes, y comprendí que el sueño madrileño había terminado para él. Me senté en una silla junto al sofá escuchando el tic-tac del reloj y sus respiraciones pesadas. En mi interior no había alegría por tenerlo de vuelta, solo un silencio denso, una resignación amarga, porque sabía que no era el fin del problema, era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Pasaron apenas unos días después de que David regresara derrotado de Europa, cuando el licenciado Ramírez me llamó por teléfono. Su voz sonaba tranquila, como quien trae noticias que pesan pero que también representan una oportunidad. Don Bennett, ya tenemos todo listo. El juez aceptó la documentación y firmó la orden. Hizo una pausa breve antes de añadir: la notificación de desalojo será entregada en el edificio donde su hijo vivía con Melissa. Me quedé en silencio. Sabía que ese momento iba a llegar, pero escucharlo en palabras me apretó el pecho. No respondí de inmediato. No tiene que hacer nada, continuó Ramírez. Un actuario del tribunal irá personalmente a colocar el documento en la puerta. Es mejor así, usted no debe exponerse. Asentí aunque él no me veía. Colgué despacio. La mañana de la notificación amaneció calurosa, con un cielo blanco que presagiaba más sol que sombra. Yo me quedé en casa, pero pronto comenzaron a llegar los rumores. Una vecina que trabaja de recamarera en el centro vino corriendo hasta mi puerta para contarme: Don Bennett, ya pegaron el papel en la entrada. Rojo con un sello enorme. Le agradecí, pero no dije nada más. Me limité a observar cómo la noticia corría entre los pasillos del barrio. Pude imaginarlo. El actuario llegando con su portafolio, acompañado de 2 testigos, desplegando el papel oficial con letras grandes: notificación de desalojo inmediato. El sonido del martillito al clavar las grapas en la madera de la puerta resonaba en mi cabeza como si lo escuchara en vivo. A media mañana empezaron las murmuraciones. Un grupo de vecinos se había juntado frente al edificio. Yo no fui, pero escuchaba los comentarios repetidos por quienes pasaban frente a mi casa. Ese es el hijo del Don Bennett. Lo van a sacar. Tanto presumir, y mire ahora cómo terminó. La vida da vueltas, señora. La vida da vueltas. Me asomé por la ventana. Vi a unas mujeres hablando entre ellas, sacudiendo la cabeza con desaprobación. También vi a 2 muchachos riéndose, como si todo aquello fuera un espectáculo. Yo no sentí orgullo por el revés de mi hijo, solo una tristeza profunda, mezclada con el peso de la justicia, que aunque necesaria nunca deja de doler. Al caer la tarde, la escena se desarrolló como todos esperaban. David llegó cargando una maleta, con el mismo aspecto desaliñado con el que había vuelto de Madrid. Caminaba con prisa, con la cabeza gacha. Al llegar a la entrada, vio el papel pegado con grapas y cinta. Lo arrancó con violencia, pero el documento se rompió en pedazos irregulares, quedando aún trozos sujetos a la puerta. Enfurecido, tiró la maleta contra el suelo del pasillo y el eco metálico retumbó por todo el edificio. «¡No pueden hacerme esto!», gritó la voz quebrada entre rabia y vergüenza. Desde las ventanas, algunos vecinos observaban la escena. Una anciana abrió un momento las cortinas. Me contaron después, pero al ver a David fuera de sí, cerró de golpe, dejando la madera rechinando. El silencio de los demás era más duro que cualquier insulto. Nadie salió a defenderlo. Nadie. Esa misma noche, como lo esperaba, escuché los golpes en mi puerta. Eran fuertes, secos,
como de alguien que contenía la furia. Abrí y ahí estaba David, con el rostro rojo, los ojos brillando de ira y vergüenza. «¿Por qué hiciste esto, padre?», dijo entre dientes, apenas controlando la voz. «¿Cómo pudiste permitir que me sacaran así? ¡Soy tu hijo!». Me quedé en el umbral mirándolo fijo. La rabia en sus palabras contrastaba con la desesperación en su mirada. «David», le dije con calma, aunque la garganta me ardía, «esa casa estaba a nombre de tu madre. Tú solo estabas allí de prestado. Ya no tienes ningún derecho». Él apretó los puños. Parecía que iba a responder, pero las palabras no le salían. Se quedó un momento inmóvil, respirando con fuerza, hasta que finalmente dio media vuelta. El ruido de sus zapatos golpeando el pavimento del pasillo retumbó en la noche, cada paso como un golpe seco en mi corazón. Me quedé de pie en la puerta unos segundos. Al otro lado de la calle, don Francisco estaba sentado en su mecedora, con una botella pequeña de tequila en la mano. Había visto todo. Me miró con ojos serenos y dijo despacio: «La justicia llega tarde, vecino». «Pero llega», asentí sin palabras. Tenía razón. Entré de nuevo en la casa y cerré la puerta con suavidad. Apoyé la espalda contra la madera, respirando hondo. El silencio de la casa era pesado, pero dentro de mí, aunque dolía, supe que el círculo comenzaba a cerrarse. El hilo que mi hijo había tensado con sus ambiciones, ahora lo estaba estrangulando poco a poco. Y yo, aunque me partiera el alma, debía dejar que el destino siguiera su curso. Después de que se colocó la orden de desalojo en la puerta del edificio, David desapareció unos días. No volvió a la casa, y tampoco lo vi rondando por el barrio. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos decían que se estaba quedando en el sofá de un viejo amigo. Otros aseguraban que lo habían visto salir de una pensión barata en el centro. Pero en Monterrey los rumores corren rápido. En menos de una semana, todos sabían que lo habían echado también de esos lugares porque no tenía cómo pagar. Yo escuchaba todo desde mi porche, con la taza de café en la mano. No preguntaba, no opinaba, solo asentía en silencio. En el fondo, sabía que tarde o temprano regresaría, porque cuando un hijo no tiene a dónde más ir, siempre golpea la puerta de su padre. La noche en que volvió, el cielo estaba negro como boca de lobo. La tormenta empezó a caer con violencia. Rayos iluminaban las montañas y la lluvia repiqueteaba contra el techo de lámina como si fueran piedras. El viento azotaba las ventanas y cada trueno hacía vibrar las paredes viejas de la casa. De pronto, entre el ruido de la tormenta, escuché los golpes en la puerta. No eran tímidos ni suaves, eran golpes desesperados, repetidos, como si alguien temiera quedarse afuera bajo el diluvio. Me levanté despacio y abrí. Allí estaba David, el cabello pegado a la frente, la camisa empapada, los pantalones embarrados de lodo. Olía a alcohol barato, mezclado con el humo de cigarro. Sus ojos, rojos e hinchados, evitaban los míos. «Padre», murmuró con voz entrecortada, «déjeme entrar. No tengo dónde pasar la noche». No dije nada, solo me hice a un lado para que entrara. Cruzó el umbral con los zapatos goteando agua. Cada paso dejaba un charco en el suelo de mosaico. Se desplomó en la primera silla que encontró, temblando de frío. Fui a la cocina y puse a calentar agua. Mientras tanto, lo observaba con el rabillo del ojo, los hombros caídos, las manos agitadas. Había en él una fragilidad que contrastaba con el hombre altivo que semanas antes hablaba de negocios en Madrid. Serví un café de olla humeante y se lo puse delante. «Tómalo», le dije. Él envolvió la taza con las dos manos, intentando absorber el calor. Sus dedos temblaban. Bebió un sorbo y cerró los ojos, como si por un instante todo el cansancio se hubiera detenido. «Padre», empezó a hablar con la voz baja, casi un susurro. «Yo sé que me equivoqué». «Lo sé». Yo no respondí. Me limité a escuchar el ruido de la lluvia golpeando el techo. «Pero necesito que me ayude esta vez». Su voz se quebró. «Estoy endeudado hasta el cuello. Esa gente no son bancos, no son instituciones. Son prestamistas aquí, en Monterrey. Si no pago, vendrán por mí. Y no solo por mí, padre, también por usted». Alzó la vista por un segundo y pude ver en sus ojos el miedo real. El orgullo de David se había resquebrajado y en su lugar había un pánico infantil. Me quedé en silencio, escuchando el goteo de sus palabras mezclado con la lluvia.
Él juntó las manos como en oración y me miró fijamente. Se lo ruego, padre, solo una vez más. Deme una oportunidad. Yo cambiaré, lo juro. Esta será la última vez que le pida algo. El silencio en la cocina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Afuera, los rayos iluminaban el barrio, y en el resplandor fugaz vi la silueta de don Francisco sentado en su porche, fumando un cigarro bajo el techo de lámina. Observaba a la distancia, como si supiera lo que estaba ocurriendo dentro de mi casa. David seguía hablando cada vez más rápido, más desesperado. Yo no quiero terminar como un muerto en la calle. Usted es lo único que tengo. Padre, por favor. Yo no respondí. Me levanté. Caminé hasta la vitrina del comedor y abrí el cajón donde guardaba el llavero que Elizabeth había dejado. Lo tomé con calma y volví a la mesa. Sostuve las llaves en mi mano y mirándolo a los ojos, le dije con voz firme: «Mañana vendrás conmigo al banco. Hay algo que debes ver». Él me miró confundido, como si no entendiera del todo. Pero no preguntó, se quedó callado, abrazando la taza de café mientras sus manos aún temblaban. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en el sillón, escuchando su respiración agitada desde la otra habitación. En cada trueno me preguntaba qué había hecho Elizabeth al dejarme esas llaves. ¿Qué esperaba que yo decidiera llegado este momento? Mientras tanto, afuera, la tormenta seguía cayendo sobre Monterrey, lavando las calles, arrastrando hojas y basura. Pensé que quizás al amanecer el cielo se aclararía, pero dentro de mí sabía que la tormenta verdadera apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. Las calles todavía estaban mojadas por la tormenta de la noche anterior. Charcos brillaban bajo la luz temprana, y el aire cargado de humedad me hizo toser apenas salí al porche. El canto de un vendedor de pan dulce se escuchaba a lo lejos. Conchas, cuernitos, pan recién horneado. David salió de la habitación con los ojos hinchados y la ropa arrugada. No dijo nada. Solo me siguió en silencio cuando cerré la puerta con llave. Caminamos hasta la parada del camión. El cielo estaba bajo. El olor a tierra mojada impregnaba el aire. Los autos pasaban salpicando agua en los bordes de la avenida. Nos subimos al autobús que iba hacia el centro de Monterrey. Estaba lleno. Obreros con mochilas, estudiantes medio dormidos, mujeres con bolsas de mandado en las piernas. El motor vibraba y cada curva nos hacía tambalear. Yo sostenía con firmeza la carpeta, con los documentos, y el llavero de Elizabeth en el bolsillo. David, en cambio, iba a mi lado con la cabeza gacha, los ojos clavados en el suelo de metal del camión. Nadie habló durante el trayecto. Solo se escuchaba el chirrido de los frenos, las conversaciones de otros pasajeros y el claxon de los coches afuera. Yo pensaba en lo que íbamos a ver, en lo que Elizabeth había guardado para mí. Cuando bajamos en el centro, el ruido era ensordecedor. Carros, claxones, vendedores gritando sus productos, agua fresca de tamarindo bien fría, elotes asados recién salidos. Monterrey a mediodía siempre había sido un caos ordenado. Caminamos entre la multitud hasta llegar a la sucursal de Banamex, un edificio de concreto y vidrio con puertas giratorias. Entramos. El aire acondicionado nos envolvió de golpe, frío y seco, en contraste con la humedad del exterior. El olor a papel nuevo y a desinfectante llenaba la sala. Nos acercamos al mostrador. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó una empleada de voz amable. Saqué la llave metálica con la inscripción: Caja Fuerte, Banamex y los documentos de Elizabeth. Tengo acceso a una caja de seguridad a nombre de mi esposa, Elizabeth Martínez. La empleada revisó los papeles, comprobó mi identificación y luego hizo una seña a un guardia. «Por aquí, señor», me indicó. David iba detrás de mí respirando rápido, casi ansioso. Entramos a un pasillo blanco, con cámaras en las esquinas. El guardia abrió una puerta pesada de acero. Dentro, la temperatura era aún más baja. La luz de los tubos fluorescentes nos bañaba con un resplandor casi quirúrgico. La empleada buscó el número de la caja y lo señaló. Me entregó la llave. Mis manos temblaron apenas la introduje en la cerradura. Giré despacio y sentí el clic metálico. Tiré suavemente y la caja se deslizó hacia afuera. Encima había un estuche pequeño, envuelto en tela de terciopelo verde. Lo tomé con cuidado y lo puse sobre la mesa de metal. David dio un paso adelante, como si quisiera adelantarse a lo que estaba a punto de suceder. Abrí el estuche.
Un destello me cegó por un segundo. Cadenas de oro, un collar con incrustaciones de diamantes, un par de aretes de perlas grandes y varios anillos brillando bajo la luz blanca. El reflejo iluminaba la mesa entera. Era un tesoro silencioso, escondido por Elizabeth durante años. Calculé de un vistazo que todo aquello valía más de $200,000. David respiró fuerte. Sus ojos se abrieron con un brillo que yo conocía demasiado bien. No era alivio ni gratitud, era codicia. «Padre», su voz salió entrecortada, casi un jadeo. «Con esto pago todas mis deudas. Puedo empezar de nuevo. Déjeme solo esta vez». Alargó la mano casi rozando las joyas. Yo cerré la tapa del estuche de golpe, antes de que sus dedos tocaran nada. El sonido seco retumbó en la sala. El empleado del banco levantó la vista, sorprendido por el gesto. «Señor, ¿desea llevarse el contenido?», preguntó con tono neutro. Negué con la cabeza. «No, solo necesitaba comprobar lo que había». David me miró incrédulo. «¿Está loco, padre?», gritó con la voz quebrada. «Tiene el dinero delante y no quiere usarlo. ¿Prefiere verme morir en la calle?». Respiré hondo y respondí con calma, aunque cada palabra me cortaba por dentro. «Esto no es para pagar tus errores, David. Es el legado de tu madre. Ella lo guardó para que no me faltara nada. No lo gastaré en deudas nacidas de tu ambición». David apretó los dientes, el rostro encendido de furia y desesperación. El empleado fingió no escuchar, bajando la vista a unos papeles. Guardé de nuevo el estuche en la caja, cerré con llave y entregué todo al empleado. «Gracias». Salimos del banco sin hablar. El aire caliente de la calle nos golpeó en la cara como una bofetada después del frío artificial del interior. Cruzamos la plaza. A lo lejos, un grupo de mariachis tocaba para unos turistas. El sonido de las trompetas y las guitarras se mezclaba con las risas de los niños que jugaban a la pelota bajo el sol. Yo caminé despacio, disfrutando de ese cuadro de vida sencilla. Detrás de mí escuchaba los pasos de David, duros, acelerados, acompañados de su respiración pesada. Lo miré de reojo. Caminaba con los puños cerrados, la mandíbula tensa, los ojos oscuros como si estuviera tramando algo. En ese momento comprendí que no había visto en él arrepentimiento verdadero, sino rabia contenida. El fuego de la ambición seguía vivo, más oculto, más peligroso. Seguí caminando con el corazón apretado. Sabía que aquella no sería la última vez que tendría que enfrentar la desesperación de mi hijo. La plaza estaba llena de vida. Los vendedores de globos ofrecían colores al viento. Los carritos de helados hacían sonar sus campanitas, y el olor a elotes asados se mezclaba con la música del mariachi. Todo era alegría alrededor, pero en mi interior, el silencio era pesado. Caminaba con la certeza amarga de que Elizabeth me había dejado un escudo. Sí, pero que el enemigo estaba en mi propia sangre. Y aunque el sol brillaba alto, yo sentí que sobre mis hombros caía otra tormenta, invisible, que aún no había terminado. Después de la visita al banco, y de haberle cerrado la puerta en la cara a sus esperanzas, David se volvió un fantasma. Pasaban los días y no regresaba a mi casa, ni tampoco tenía ya dónde dormir. Los vecinos me contaban historias en voz baja, con esa mezcla de chisme y compasión que caracteriza a la gente del barrio. «Lo vimos en la estación de trenes», me dijo una mujer que vendía flores en la esquina. Se quedó dormido en un banco de madera, con la maleta a los pies. Otro vecino me aseguró que lo había visto rondando las cantinas baratas de la colonia Independencia, buscando fiado en la barra y recibiendo miradas de desprecio. Yo escuchaba todo en silencio. No salía a buscarlo, no porque no me importara, sino porque sabía que en su caída había trazado su propio camino. A veces uno como padre debe aceptar que los hijos, por más advertencias que reciban, eligen la espina en lugar de la flor. Una mañana, mientras iba al mercado a comprar verduras, lo vi con mis propios ojos. Estaba parado frente al taller mecánico donde yo había trabajado casi toda mi vida. Su ropa estaba sucia, su barba crecida, el cabello grasiento. Parecía 10 años mayor. Me escondí detrás de un puesto de frutas para observarlo. Lo vi hablar con el dueño, un hombre joven que apenas me recordaba. David, con la voz baja, pedía trabajo. El dueño, después de mirarlo de arriba a abajo, aceptó darle algo. Cargar piezas de metal, mover láminas, hacer de peón. Le pagarían por día en efectivo.
Cuando lo vi inclinar la cabeza en señal de gratitud, sentí una punzada en el pecho. Era mi hijo, el mismo que había desfilado con trajes caros en Madrid, ahora reducido a pedir limosna de trabajo en el taller donde yo había sudado durante décadas. Al mediodía volví a pasar por allí. Afuera, bajo un toldo improvisado, varios obreros comían sentados en cajas de madera. David estaba entre ellos, con la camisa empapada de sudor, masticando tacos de frijol envueltos en tortillas grasientas. Tenía la frente perlada de gotas y las manos ennegrecidas por la grasa. Por un instante pensé, quizás ahora sí entienda lo que es ganarse el pan con esfuerzo. Quizás este sea el comienzo de su redención. Me quedé observándolo unos segundos más, pero la chispa en sus ojos, incluso derrotados, seguía siendo la misma. No era resignación, era rabia contenida. Pasaron 2 o 3 semanas en ese ritmo. David desaparecía de madrugada y regresaba tarde, con el cuerpo exhausto. Apenas hablaba con nadie. La gente del barrio ya no lo señalaba, pero tampoco lo trataban con respeto. Era uno más entre los olvidados. Hasta que un día sonó mi teléfono. Era el licenciado Ramírez. Su voz estaba grave. «Tom Bennett», me dijo. «Lamento traerle malas noticias. Su hijo intentó sacar un préstamo en un banco pequeño de la ciudad, usando un documento falso. Suplantó su identidad. Me quedé helado». «¿Qué dice, licenciado?», pregunté con la garganta seca. «Sí, usó una credencial con su nombre, su foto alterada. Fue descubierto. La denuncia ya está en curso». Colgué sin saber qué pensar. Había confiado en que el trabajo duro le enseñara algo, pero la ambición siempre terminaba arrastrándolo más hondo. Esa misma noche lo vi con mis propios ojos. Yo pasaba cerca del taller cuando llegaron varias patrullas. Las sirenas rojas y azules iluminaban las paredes como relámpagos. Los obreros dejaron caer las herramientas y salieron corriendo a mirar. El estruendo de los frenos y el portazo de las camionetas policiales hicieron eco en todo el barrio. David estaba allí, con la camisa sucia y las manos ennegrecidas. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. 2 policías lo sujetaron por los brazos, mientras otro le leía sus derechos. Él forcejeó, pataleó, gritó: «¡No pueden hacerme esto! Mi padre se encargará, mi padre tiene dinero». Su voz era un alarido desesperado que se quebraba entre sollozos. Los vecinos se agolparon alrededor murmurando. Algunos se tapaban la boca con sorpresa. Otros asentían en silencio, como quien ve confirmada una sospecha de tiempo atrás. Yo me quedé entre la multitud, sin acercarme. Vi cómo le pusieron las esposas. Escuché el sonido metálico del grillete al cerrarse, un ruido que me atravesó el alma como un cuchillo. David seguía gritando, con la mirada perdida, llamando mi nombre. «¡Padre! ¡Padre, haga algo!». Yo no me moví. Mis pies parecían pegados al suelo. Solo lo miré desde lejos, sabiendo que en ese momento se hundía definitivamente. Los policías lo subieron a la patrulla. El portazo resonó como un trueno. La multitud se dispersó poco a poco, dejando el eco de los murmullos en el aire. Esa noche regresé a casa con el corazón encogido. Me senté en la silla del porche, bajo la tenue luz del foco, y me serví un trago de tequila. Don Francisco, desde la acera de enfrente, fumaba en silencio. No intercambiamos palabras. Solo me miró y asintió con tristeza. Yo bajé la vista. Sentí que todo se había cumplido. La ambición de mi hijo lo había llevado al fondo, y la traición final había sellado su destino. Me dolía en lo más profundo, pero también entendía que nada podía hacer. Porque a veces el amor de un padre no basta para salvar a un hijo de sí mismo. Y esa noche, con la lluvia empezando a golpear de nuevo los techos de Monterrey, acepté que David había cavado su propia tumba moral, y que yo, aunque me rompiera el alma, debía dejarlo allí. Una semana después de la detención de David, me encontraba en el despacho del licenciado Ramírez. La mañana estaba fresca, pero dentro de la oficina se respiraba una tensión densa. Sobre la mesa reposaba un expediente grueso, atado con un listón rojo. El abogado lo abrió frente a mí y comenzó a enumerar los cargos: falsificación de documentos oficiales, fraude financiero, suplantación de identidad, uso indebido de poderes notariales. Iba diciendo con la voz grave, marcando cada palabra como un martillazo en la madera. Me quedé inmóvil en la silla. Cada acusación era como una piedra arrojada contra mi pecho. Pero no eran piedras que yo tuviera que cargar.
eran las que David mismo había ido amontonando sobre su espalda. Ramírez leyó en voz alta la resolución. El juez dicta sentencia. David Hernández, condenado a prisión por fraude y falsificación de documentos. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera se escuchaba el paso de los coches, el pregón de un vendedor de lotería. Cachitos para el sorteo, a la suerte de la vida. Dentro, mi mundo se reducía a esa frase: condenado a prisión. Melissa, mi nuera, ya no aparecía en ninguna parte. Se había esfumado desde hacía meses, sin dejar huella, sin una llamada, sin siquiera una nota. La mujer que había susurrado promesas de riqueza a mi hijo lo abandonó en el momento en que los barrotes se cerraban sobre él. El día de la audiencia final, me presenté en el tribunal. El edificio estaba abarrotado de gente, curiosos, periodistas con cámaras, empleados corriendo con carpetas bajo el brazo. El eco de las voces en los pasillos hacía retumbar cada paso. Cuando vi a David, venía escoltado por 2 guardias con las manos esposadas al frente. Su rostro estaba pálido, los ojos inyectados de sangre. Por un instante, me buscó con la mirada, y cuando la encontró, la sostuvo con rabia y súplica a la vez. Pero yo no bajé la cabeza. Tampoco asentí. Me quedé erguido con la espalda recta, recordando lo que Elizabeth siempre me pedía. Bennett, mantente firme. Aunque el viento intente doblarte. David fue conducido por el pasillo entre flashes de cámaras. Gritaban preguntas los reporteros, empujándose unos a otros para sacar una foto de el hijo del viejo Bennett. Alguien me reconoció. Una joven periodista se abrió paso y me puso el micrófono frente al rostro. Don Bennett, ¿tiene algo que decirle a su hijo en este momento? Respiré hondo. No titubeé. La justicia siempre llega, respondí con voz clara. Aunque sea tu propio hijo, la traición se paga. Los flashes se multiplicaron. Sentí el zumbido en los oídos. Regresé a Monterrey esa misma tarde, pero al cabo de unos días decidí viajar a Puerto Vallarta. La casa de descanso que Elizabeth y yo habíamos construido y que David había intentado vender, había vuelto a mis manos por orden judicial. Cuando llegué la encontré en ruinas, paredes manchadas, jardín descuidado, muebles cubiertos de polvo. El mar seguía rugiendo igual de fuerte, pero la casa reflejaba el abandono y el intento de despojo. Contraté a unos albañiles y pintores. Durante semanas escuché el golpeteo de los martillos, el roce de las brochas sobre la pared, el chirrido de las sierras cortando madera. Pintaron las paredes de blanco, repararon el portón, colocaron nuevas persianas azules que brillaban bajo el sol. Yo mismo, con mis manos viejas, ayudé a limpiar el patio. Arranqué hierbas secas, regué las bugambilias que sobrevivían, barrí hojas podridas. Cada día era como devolverle la dignidad a un pedazo de mi vida. Cuando la casa estuvo lista, organicé una reunión. No para David, no para Melissa, no para nadie que hubiera traicionado la memoria de Elizabeth. Invité a los ancianos del barrio, aquellos que como yo habían sido olvidados por sus hijos. Vi llegar a don Joaquín, que vivía solo desde que sus muchachos se fueron a Estados Unidos y nunca más lo llamaron. También vino doña Teresa, una viuda que vendía dulces en la plaza y dormía en un cuarto diminuto. Les abrí las puertas. Les dije, esta casa no es mía, es de todos los que alguna vez fueron dejados atrás. Aquí encontrarán un lugar. Los ojos de algunos se humedecieron. Doña Teresa me abrazó fuerte, como si en ese gesto hubiera siglos de soledad rota. Esa tarde, en el patio de la casa, se encendió un fuego para asar pescado. El olor a ajo y limón se mezclaba con la brisa marina. Los niños de los vecinos corrían detrás de un balón, riendo a carcajadas. El sonido de las olas acompañaba cada momento como una música de fondo eterna. Me senté bajo el porche, en la misma silla de madera que Elizabeth solía usar. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de rojo y dorado. Miré a mi alrededor. Ya no había espacio para el rencor, tampoco para la esperanza de rescatar lo irrecuperable. Lo único que quedaba era la certeza: un hijo que traiciona, un hijo que roba, un hijo que destruye, debe enfrentar las consecuencias sin rescate posible. Tomé aire, cerré los ojos y murmuré para mí mismo: el amor no se acaba, pero la confianza sí, y cuando se rompe, no hay regreso. El mar siguió rugiendo, y en mi corazón ya no había dolor.
Solo un silencio firme, sólido, que me recordaba que había cumplido con lo que debía, proteger la memoria de mi esposa y no entregar más amor a quien había decidido enterrarlo con sus propias manos. Esa fue mi paz,